Hola, hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. En este video usamos Cloud para que nos diseñe un dashboard de ventas completo. Le damos los datos y él nos realiza el análisis. Encontrará insights importantes como el producto más pedido o quién fue el personal que tuvo la mayor cantidad de ventas. Además calculará KPIs como la venta total, el ticket promedio o la ganancia total. También creará gráficos de línea, de anillos y además clasificará el rendimiento del personal según las ventas que tuvieron. Encontrará el top de productos más vendidos, creará un mapa de calor para saber en qué periodo se tuvo la mayor cantidad de ventas. Además te estaré dando el prompt exacto para que tu dashboard esté listo en 3 minutos. Sin más, empecemos de una vez. Como siempre, en la descripción del video les voy a estar compartiendo el enlace para que puedan descargar el archivo. Aquí van a encontrar la base de datos que vamos a utilizar y el prompt para Cloud. Bien, en la base, en esta oportunidad vamos a estar practicando con una base, el cual es el registro de las ventas de un restaurante, donde encontraremos en la primera columna el identificador de cada orden, la fecha de compra, la mesa donde se atendió los productos, los platos que pidieron en la mesa, o sea los productos, la categoría a la que pertenece cada plato, el nombre del personal que atendió dicha mesa, el precio de venta del plato, su costo y la última columna es la ganancia. Bien, esta es nuestra base. Nos vamos a Google y aquí buscamos Cloud IA. Seleccionamos este. Si en caso es la primera vez que ingresas, Cloud te va a pedir que te registres. Así que toca ingresar tu correo electrónico, crear una contraseña. Seleccionas el tipo de plan, que en este caso vamos a utilizar el plan gratuito. Una vez que ya estés aquí en esta pantalla, le damos clic en este más para agregar nuestro archivo. Seleccionamos nuestra base. Copiamos el prompt que también les voy a estar compartiendo. Será todo esto. Y aquí le vamos a decir a Cloud que crea un dashboard en HTML, CSS y JavaScript que contenga un análisis de datos del archivo que te envié. Encuentra insights importantes y crea elementos gráficos para crear un dashboard interactivo. Y además, para darle una personalización especial, le vamos a dar los colores del naranja vivo, del ámbar, el fondo crema y el blanco. Además hemos incluido el código hexadecimal del color naranja vivo y el color ámbar. Bien, vamos a ver qué nos da Cloud. Y esperamos que Cloud analice toda nuestra base de datos. Y aquí ya nos da el resultado. Encuentra métricas como la venta total para todo el periodo, la ganancia total, el margen promedio, una métrica muy importante como el ticket promedio. Y aquí también encuentra la categoría más rentable, que en este caso nos da el vino con un 29.7%. Está muy interesante ello. Si vemos por aquí, también nos encuentra el personal que tuvo la mayor cantidad de ventas, el cual representa el 32% del total. El número total de pedidos atendidos. Por aquí también encuentra el producto con la mayor cantidad de pedidos. Nos da también el número de mesa que generó mayor cantidad de ingresos.
y su número total de pedidos. Otro dato importante también que Cloud encuentra, que para el año 2021 fue el mejor año con 66.867 soles en ventas, y nos da también específicamente el mes donde se realiza la mayor cantidad de ventas, que en este caso es septiembre. Por aquí nos da un gráfico de línea para todos los años y aquí compara las ventas y la ganancia. Un gráfico de anillos para el mix de ventas por categoría. Como lo vimos en la parte de arriba, la categoría con más ventas es las bebidas. Luego le sigue las pizzas, los platos fuertes, las ensaladas. Nos da también las ventas por categoría. Y aquí un análisis importante. Nos clasifica el rendimiento de cada personal según las ventas que realiza. El primer puesto se lo lleva Nelly con 92.000. El segundo es Jorge con 35.000. Que casi Nelly lo triplica en ventas. Y así para cada uno de los colaboradores. Está genial ello. Nos da también el top de productos con más ventas. El primer puesto se lo lleva arroz chaufa. Luego el lomo saltado. Luego la italiana. Estupendo. Un gráfico de barras para las ventas por mesa. Y aquí nos da el dato de la mesa número 13, que es la que más vende. Un interesante gráfico como es el mapa de calor para las ventas mensuales por año. Y aquí observamos que tanto para el año 2019 como para el año 2021 en el mes de septiembre se tuvo un récord de ventas con más de 10.000 soles en ventas. Y aquí también podemos observar que para los meses abril, mayo y junio las ventas son constantes. Esto está genial. Muy interesante lo que nos da Cloud. Y por último nos da un gráfico de... Y por último aquí Cloud nos da también un gráfico de burbuja, donde aquí podamos poder observar la comparación entre las ventas y el margen de ganancia por categoría. Bien, está interesante todo lo que nos da Cloud. Además incluye segmentadores por año. Aquí lo podemos ver para el 2018, 2019, 2021, 2022. Si lo queremos ver a pantalla completa, nos vamos aquí en la parte superior donde dice copiar. Le damos clic en esta flecha y aquí le damos clic en descargar como HTML. Y aquí ya lo descargó. Le damos clic, abrir y aquí ya lo tenemos. Y aquí ya tenemos el archivo para compartirlo. El único inconveniente sería que no se puede actualizar el dashboard cuando se agregan más datos. Se tendría que hacer nuevamente el proceso, subir nuestro archivo y copiar nuevamente el prompt que les estoy compartiendo. Ese sería el único detalle. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante y hasta la próxima.